En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Señores, hoy hay muchas informaciones este lunes, claro. Pero a mí me gustaría, bueno, voy a abordar 3 temas de los que tenemos en la agenda en el día de hoy. Uno es la COP27, sí, la COP27, que es la cumbre marco de las Naciones Unidas para el tema del cambio climático, que termina de nuevo y que parece ser que esta vez, como en otras ocasiones, fue un encuentro, como titulaba Michael Roberts en un artículo interesante que publicaba hace días respecto a esta cumbre. Parece que fue un encuentro desperdiciado en el sentido de que a los puntos que se ha llegado después de las reflexiones que en torno a este tema siempre se hacen, parece que no van a poder cumplirse porque tiene mucho que ver con el financiamiento que deben hacer los países más desarrollados a países en vía de subdesarrollo, entre los que están, que es una forma elegante de llamarle a los países pobres, y ahí se enmarcan los países de América Latina. Entonces la pregunta es obligada: ¿cuál es el saldo que arroja este encuentro, de esta conferencia de las partes, ¿no?, de esa convención marco de las Naciones Unidas sobre el tema del cambio climático? O sea que esa mirada crítica que se hace respecto a esta actividad, y nos lo deja muy claro Michael Roberts, sobre los compromisos de las grandes potencias, de los grupos empresariales, que son quienes tienen la mayor responsabilidad en todo este proceso del cambio climático, en esa conferencia que comenzó desde 1992, que siguió en 2015 en París, donde hubo un compromiso respecto a mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius, arriba de los niveles preindustriales, y por supuesto se perseguían esfuerzos, en este caso, para limitar el calentamiento global en 1.5 grados, lo que parece que no va a ser posible, porque no ha sido muy auspicioso lo que ha ocurrido en estos días. Y ahí se involucran grandes temas que van desde el problema de la generación de energía eléctrica sin utilizar materiales fósiles, como es el carbón, por ejemplo, que ahora, bajo la excusa de la situación, de la guerra, el gas natural, todos estos países están estimulando el uso del carbón, entre otros. Bueno, la inauguración sobre la culminación de esta cumbre internacional sobre el cambio climático parece que no deja no nos deja muy optimistas, ¿no?, respecto a todo esto, y sobre todo de manera muy particular en lo que tiene que ver con América Latina. La COP27 para América Latina, definitivamente, al terminar ya esta conferencia, que se celebró esta vez en Egipto, estuvo muy enmarcada por los desacuerdos sobre el tema de la falta de financiación, financiación climática, claro está, de los países desarrollados a los países en desarrollo. En ese tranque yo no sé qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, de manera estrepitosa, nosotros seguimos corriendo el riesgo, señores, de que la vida de todos los que habitamos este planeta se vea seriamente afectada, catastróficamente afectada, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer respecto a esto. El segundo tema tiene que ver con el asunto de la criminalidad y el tema de la delincuencia. Yo no sé qué es lo que ha pasado aquí, si es que las estrategias del gobierno definitivamente han fallado, o si es que mucho más allá de los anuncios que había hecho el presidente Luis Abinader para combatir la criminalidad. Ustedes recuerdan que habían hablado de el proyecto Giuliani, que era el exalcalde de Estados Unidos, que finalmente terminó entonces en una situación bastante complicada en este momento, y que de entrada yo siempre pensé que la realidad de Nueva York era una realidad muy diferente a la de República Dominicana, pero bueno, mucho más allá.
parece que nosotros tenemos desde la perspectiva del abuso policial, que es algo que a mí me ha preocupado mucho, como expresión del fracaso, digo yo, en la implementación de las políticas para tratar de prevenir o de combatir la criminalidad y la delincuencia, eso ha sido totalmente un fracaso. Vimos acciones esta semana que ha llamado mucho la atención en el sentido de la vulnerabilidad de la policía. Vimos casos, señores, terribles respecto a personas que fueron muertas, también que los exhiben casi como un trofeo, y aunque a través de los medios convencionales no se dio a conocer con todos los detalles, ni siquiera la cantidad de personas que murieron en supuestos o reales intercambios de disparos, o porque fueron atracados infraganti, presuntos delincuentes, eso nunca lo vamos a saber, ¿verdad? En tanto no es capaz la policía de apresarlo como corresponde. Pero bueno, aquí la gente, yo pienso que peligrosamente está apostando a algo que nos coloca en un punto de mucha vulnerabilidad. Yo lamento mucho que me tergiversen los planteamientos que he estado haciendo, en el sentido de que hay gente que me habla de que estoy defendiendo la delincuencia. ¿Cómo voy a defender la delincuencia si todos somos ciudadanos de este país y todos estamos al salto de la pulga con el terror que nos infunden no solamente las acciones de los delincuentes comunes, sino la criminalidad como tal? Y de esos casos nosotros vemos muchos. Pero yo no puedo justificar una acción para tratar de resolver un tema con otra acción. Yo refería en estos días mucho el caso, por ejemplo, de otros jefes de policía que, a raíz del tema de los intercambios de disparos, a nosotros yo sentía que nos ponían en un doble peligro, porque estaba la delincuencia como tal, que es real, que siempre lo ha sido, y por supuesto los excesos policiales por el otro. Entonces eso es un problema muy serio, y eso no es más que fracaso, digo yo, frente a todas estas acciones y frente al aumento de la criminalidad, sin tener que meterme de nuevo en el tema de cómo se combate, que ustedes lo saben, que es acompañamiento, que es educación, que es inversión, que no era pagar para no matar, como por ejemplo se utilizaba en tiempos pasados, y ahí transcurrió toda una generación, y esa generación es lo que nosotros vemos en las calles, en acciones delincuenciales, jóvenes que definitivamente devinieron en prácticamente lacras sociales. Entonces, cuando hablamos nosotros de que, bueno, nos desborda la criminalidad, ninguno se nos ocurre, por ejemplo, pensar, pero bueno, ¿qué está ocurriendo con algunos de nuestros poderes del Estado? ¿Qué está ocurriendo en el Congreso con el Código Penal? Que muchos dicen, pero la policía los apresa, pero entonces vuelven a la calle, entonces los sueltan porque el seguimiento y porque tenemos un código que no funciona. Bueno, pero vamos nosotros de manera ordenada a tocar los puntos que debemos tocar simultáneamente, en tanto que simultáneamente se van implementando también medidas en estos casos para frenar el tema de la criminalidad. Yo no creo que con exabruptos, yo no creo que tampoco exhibiendo personas muertas, que no es más que, vuelvo y repito, una expresión de la ineptitud para resolver un problema que, en tanto se prueba en contrario, señores, nos ha estado desbordando. Lamento mucho las malas interpretaciones que en torno a esto se nos hace, pero igual yo perfectamente entiendo que viene justamente de personas a las que, por negársele la educación, se les negó también las posibilidades de que pueda con alguna lógica ver los problemas que nos afectan, y por supuesto ver también cuáles son las posibles soluciones y verlo de manera integral. Es lamentable que nosotros simplemente hablemos de mano dura, como si no supiéramos lo que es mano dura, o como si en este país no se vivieron. Para mí es muy lamentable, porque tenemos muchas debilidades institucionales. Dar carta abierta a una policía que, por más teoría, todavía esos procesos de transformación igual tampoco nosotros lo vemos, y sabemos cuál es la mentalidad que se tiene desde la policía. Por tanto, sería muy riesgoso también esa licencia
porque sabemos de muchos casos en el pasado que podrían repetirse ahora de jóvenes que por vivir en un barrio o por salir a las madrugadas a trabajar, necesariamente no tienen que ser delincuentes. Entonces, cuidado con eso, porque ustedes mismos también podrían ser víctimas de esos excesos policiales en ese afán por dar a entender de que resolvemos un tema de violencia, de criminalidad, de delincuencia, que no se resuelve nada más con una policía implementando acciones represivas indiscriminadamente. Es lo que he estado diciendo y lo explico de mil maneras porque me gustaría muchísimo que lo pudiéramos entender y que no estimulemos eso de denle para abajo, porque en el denle para abajo, en un país tan débil institucionalmente, se pueden ir mansos y cimarrones y ahora no podemos apostar a la delincuencia que nos tiene al salto de la pulga y a los excesos policiales que también por otro lado nos pondrían en zozobra. La reacción del presidente del gobierno dominicano a través de Relaciones Exteriores respecto a lo que ha dicho Estados Unidos en la alerta que ha hecho a sus ciudadanos en República Dominicana sobre las pesquisas por color, señores. Y yo no había visto una barbaridad tan grande, pero yo tampoco había visto esa capacidad manipuladora. Esto es al margen de lo que nosotros entendemos respecto al tema haitiano, al enfoque que se le ha dado desde República Dominicana, al tratamiento de la ley de migración, al tratamiento en el sentido de que aquí solo se le ha sacado capital político y no se ha hecho lo que se tiene que hacer respecto a este caso y ahora se reacciona frente a situaciones que desbordan porque ha profundizado también la crisis en Haití. Eso es una cosa. Ahora otra cosa, señores, es esa capacidad manipuladora que no le luce ni una micra a Estados Unidos porque precisamente con toda esa extensión territorial que cuenta Estados Unidos, no ha tolerado ni un haitiano. Y acciones como esas son las que nosotros hemos visto, arreados en caballos, como en tiempos de la colonia de Estados Unidos, con el tema de la migración, sobre todo con la migración haitiana, pero además la situación interna que tienen ellos con los afrodescendentes, que son entre los latinos, las mujeres y los afrodescendientes, más o menos 13% de la población, donde el trato ha sido bastante segregado, que no es algo que nosotros hemos tenido aquí en República Dominicana. ¿Recuerdan ustedes el caso Floyd y la actitud policial frente a un afrodescendiente que no a un blanco, porque el trato es distinto? Entonces, querer manipular respecto a una situación crítica de Haití y de nosotros también, que no estamos en capacidad de poder asumir de manera total la situación de los haitianos, me parece una manipulación burda, tan burda, que yo pienso que debe ser producto de la desesperación entonces que tienen ellos. ¿Para qué? Para navegar en río revuelto en el caso de Haití. Bueno, pues a mí me parece que el gobierno dominicano rechazó, por supuesto, y lo hizo con un tono muy enérgico, ese comunicado de la Embajada de Estados Unidos frente a una manipulación grosera de parte del gobierno de Estados Unidos de siquiera insinuar que aquí a los norteamericanos de color que estén en República Dominicana, que tengan cuidado porque por el color nosotros podríamos deportarlo, por favor, a Estados Unidos, que privan en gendarmes del mundo y que ya no lo son. Esa manipulación tan burda no le luce. Lo que nos luce a nosotros es sí siempre ir a la farmacia GBC, porque esa sí es 100% dominicana y esa tiene un 20% de descuento siempre, todos los días, y está abierta todos los días y con sucursales prácticamente en todo el país, farmacias GBC. Y por supuesto, también nos luce agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que nos siguen en esta transmisión que hacemos cada día. Así es que compártanla con otras personas, invítenlas a que se suscriban, denle like si les gusta y si no, entonces dejen sus opiniones con lo que ustedes piensan y así nos retroalimentamos y a algún punto podemos llegar. Si no se ha suscrito, hágalo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.